Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar hoy día a ver síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Bueno, comenzamos hablando acerca del glomérulo y de la membrana glomerular. Básicamente, ¿por qué? Porque estos dos grandes síndromes que se abarcan al principio del estudio de la nefrología tienen dos componentes al principio, el componente glomerular y el componente tubular. En lo que concierne al componente glomerular, como todos ya conocemos, vamos a observar la cápsula de Bowman y básicamente lo que nos interesa más acá es estudiar la membrana de filtrado. Como sabemos, la membrana de filtrado está compuesta por varias capas. Estas capas contienen a las fenestraciones, a las bases de este epitelio y además a los podocitos, que los podocitos emiten sus pedicelos formando lo que conocemos como las hendiduras de filtración. Todo este conjunto de capas van a formar la membrana de filtración, la cual nos va a permitir que se filtren solamente algunos solutos. No se van a poder filtrar la mayor parte de proteínas y solo una mínima parte de lo que es la proteína más abundante de la sangre, que es la albúmina. Lo que sí se logra filtrar son pequeños solutos, son pequeños iones, son pequeñas moléculas inclusive. Ahí tenemos por ejemplo la urea, sodio, el potasio, el cloro, entre otros. Bien, este es un modelo básico, un esquema y además una imagen de microscopía electrónica de la membrana de filtración. Bien, es para recordar brevemente, recordemos que el glomérulo se alimenta de la arteriola aferente y de él parte la arteriola eferente. No sale una arteriola y no entra una arteriola y sale una vénula como en la mayor parte de tejidos. Bien, continuemos. Esto es para recordar la fisiología básica. Además, los datos que debemos recordar es que nosotros, las personas, tenemos una proteinuria normal de 150 miligramos en 24 horas. Y además, a nivel de túbulos se secreta una proteína que se llama la proteína de Tams-Hunsfeld, que recordemos que es la única proteína que se secreta a partir de los túbulos. ¿De qué está conformada? Básicamente está conformada por beta-globulinas. Y además, una pequeña parte de albúmina también se excreta al día, que son menor a 30 miligramos. Ahora, la proteinuria patológica, como lo mencioné al principio, lo vamos a dividir según el territorio histológico o anatómico en el que nos encontremos, ya sea glomerular o tubular. Si es glomerular, la causa va a ser, como lo menciona, son alteraciones de la permeabilidad de la membrana basal. Como lo dije, si la proteína más abundante de la sangre es la albúmina, por ende, si se daña la membrana de filtrado a nivel glomerular, la proteína que más se va a excretar va a ser la albúmina. Pero a veces también se habla de una proteinuria selectiva y de una proteinuria no selectiva. Si recordamos, en la proteinuria selectiva la mayor parte van a estar formadas por albúmina y una proteinuria no selectiva van a ser las demás proteínas. A nivel tubular vamos a ver beta 2 microglobulinas y las lisosimas. Ahora, ¿a qué nivel de la función glomerular podemos encontrar estas alteraciones? Bueno, como les expliqué, son varias capas que conforman la membrana de filtrado. Entonces, una alteración a cualquiera de estas capas condicionará una alteración de la función glomerular. Ahora, ¿por qué se puede causar este daño? Bueno, en realidad este daño puede ser causado por lesiones primarias o por lesiones secundarias, que se van a hablar más adelante en la parte de etiologías. Clínicamente vamos a encontrar tres patrones en los síndromes nefróticos o nefríticos: el patrón mesangial, el patrón endotelial y el patrón epitelial. El patrón mesangial, como su nombre lo dice, el daño o la alteración va a estar a nivel de las células mesangiales, que son unas células musculares modificadas, si se podría decir, que cubren internamente en el glomérulo, pero también las encontramos en la parte externa de ellos. ¿Qué va a condicionar este patrón mesangial? Va a condicionar una hematuria microscópica, una proteinuria en rango no nefrótico o subnefrótica,
y una tasa de filtrado glomerular normal o ligeramente disminuida. Si nos encontramos ante un patrón endotelial, lo que vamos a observar es una reducción aguda de la tasa de filtración glomerular, una hematuria franca y una proteinuria leve o moderada. Esto es lo que lo vamos a conocer como un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y en el patrón epitelial vamos a encontrar un síndrome nefrótico. Bien, ahora, explicados esos conceptos primarios, entremos ya a lo que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico es la combinación de una proteinuria en rango nefrótico, que esto es necesario para considerarlo un síndrome nefrótico. También vamos a observar una hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque este síndrome condiciona una albuminuria, y si se elimina albúmina por la orina, quiere decir que esa albúmina que viene de la sangre va a reducirse ahí, por eso condiciona una hipoalbuminemia. Ahora, esa misma hipoalbuminemia va a condicionar un edema, y la pérdida de proteínas va a condicionar las dislipidemias y la alteración de las proteínas, que son factores de coagulación, y la sucesiva trombosis. ¿Cuándo consideramos una proteinuria en un rango nefrótico? En un adulto lo vamos a considerar entre 3 a 3.5 gramos en 24 horas. Y si estamos con un paciente menor de edad o un niño, se considera proteinuria en rango nefrótico cuando es mayor de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Ahora, este síndrome nefrótico es la indicación más frecuente de una biopsia renal en todos los servicios de nefrología. Sus etiologías son diversas, pero en los niños la etiología más frecuente es la enfermedad por cambios mínimos, y en adultos lo vamos a diferenciar según los grupos etarios o los grupos que podemos diferenciarlos. Por ejemplo, a nivel global de todos los síndromes nefróticos, el más frecuente va a ser la nefropatía diabética. Ahora, la nefropatía diabética tiene un condicionante o una característica, es que casi nunca se llega a biopsiar, casi no se hace biopsia de este síndrome nefrótico porque la causa ya es conocida. Pero si tuviésemos un síndrome nefrótico de un paciente que ya se ha obtenido biopsia y sospechamos que es primaria, la primera causa es la nefropatía membranosa, seguida de la glomerulonefritis focal y segmentaria. Y en el síndrome nefrótico del anciano vamos a pensar en una amiloidosis. Ahora, la nefropatía diabética, como lo dije, no suele ser biopsiada. El diagnóstico más que todo es el diagnóstico clínico, cuando estamos ante un paciente diabético que desarrolla microalbuminuria, proteinuria, y después observamos la retinopatía diabética y vasculopatías asociadas. Bien. Ahora, las correlaciones clínico-patológicas que diferencian al síndrome nefrótico del síndrome nefrítico es: el síndrome nefrótico lo vamos a observar más que todo en la enfermedad de cambios mínimos, que es más frecuente en los niños, ya lo mencionamos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, o en las glomerulopatía membranosa. Y el síndrome nefrítico, que lo vamos a ver más adelante, lo observamos ante la enfermedad membranoproliferativa, en una nefropatía por inmunoglobulina A o en una crecéntrica. Bien. Ahora, ¿qué etiologías condicionan un síndrome nefrótico? Son todas las patologías que van a dañar a la membrana de filtración. Y vamos a encontrar a la nefropatía por cambios mínimos, a la glomerulosclerosis, a la glomerulonefritis mesangiocapilar, a la membranosa, a las rápidamente progresivas, y a las que no son tan frecuentes tenemos a la proliferativa mesangial y las endocapilares. Ahora, ¿qué pasa si estamos ante las glomerulonefritis primarias? Como lo dije, tenemos que pensar en lo más frecuente en primer plano. Si lo más frecuente no es lo que se llega a diagnosticar, pensamos en forma de escalera. En los niños, lo más frecuente es en cambios mínimos, seguido de la enfermedad focal y segmentaria, y en los adultos es la membranosa
seguida de la focal y segmentaria. Bien, en cuanto a las etiologías secundarias del síndrome nefrótico, es todo un catálogo de enfermedades que vamos a poder observar, y más que todo el diagnóstico etiológico se hace pensando en datos adicionales de la clínica, porque si vamos a sospechar solamente en cuanto a la proteinuria en rango nefrótico, la hipoalbuminemia, llegaremos al diagnóstico de síndrome nefrótico. Nos acompañamos de los demás datos clínicos para sospechar la etiología que lo causó. Ahora, pero clínicamente nos podemos guiar. Si tenemos un paciente que es niño o un paciente que ha consumido AINES por una enfermedad reumatológica, por ejemplo, o que ha tenido linfoma Hodgkin, pensamos en una enfermedad por cambios mínimos. Pero sin cambio, en todos los demás vamos a ver pacientes adultos. Si es un paciente adulto, si es un paciente que ha estado ante un tumor de algún órgano, si ha estado consumiendo captopril, sales de oro, o ha tenido tiroiditis o alguna enfermedad tiroidea, vamos a pensar que él ha desarrollado una glomerulonefritis membranosa. Esta glomerulonefritis se desarrolla más que todo por el tratamiento de esas enfermedades, más que por una enfermedad primaria. Bien, en cuanto a los pacientes que han obesos, al paciente que solamente está viviendo con un solo riñón o que es consumidor de heroína o algunas drogas relacionadas, vamos a pensar en una glomerulonefritis focal y segmentaria. Si vemos en una leucemia linfática crónica o una infección por virus, vamos a pensar en una glomerulonefritis mesangiocapilar. Si es en una mujer joven, además pensamos en un lupus, y si es en un anciano, vamos a pensar en una amiloidosis. Bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver, se desarrolla una lesión glomerular, ya sea primaria o ya sea secundaria, y esto ¿qué va a condicionar? Va a condicionar el daño de la hendidura de filtración o de la membrana de filtración, lo que condiciona un aumento de su permeabilidad. Bien, como todo el rato están pasando proteínas y solutos por esta membrana, se va a desarrollar la proteinuria. Al principio no se desarrolla una proteinuria en rango nefrótico, pero conforme pasa el tiempo o si la etiología es más agresiva, se desarrolla en mayor a 3 o 3.5 gramos en 24 horas. Bien, como se están eliminando proteínas por la orina, en la sangre, ¿qué se va a desarrollar? En la sangre se va a desarrollar una hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia, como sabemos, las gamma-globulinas, los factores de complemento o los factores de coagulación son proteínas. Entonces, una disminución de las gamma-globulinas nos condiciona infecciones. Una disminución de los factores del complemento nos va a desarrollar un déficit de la opsonización de bacterias, lo que a su vez condiciona la mayor probabilidad de desarrollar infecciones. Si tenemos déficit de factores de coagulación, se desarrollan por ende trastornos de coagulación, que esto lo vemos después en la clínica. Bien, ahora, ante esta hipoproteinemia, el hígado trata de compensar ese déficit, pero no sintetiza más proteínas. Intenta compensar ese déficit con hiperlipidemias, lo que condiciona una lipiduria. Bien, ahora, se sigue desarrollando la hipoproteinemia, lo que condiciona que a su vez haya una hipoalbuminemia. Se disminuye la presión oncótica del plasma, que entra en un desnivel entre el equilibrio de Starling, y que va a producir una transsudación capilar del agua plasmática, lo que se traduce en edema. Ahora, al reducirse esta presión oncótica del plasma, también va a disminuir el volumen plasmático efectivo. Quiere decir que, a pesar de que la presión hidrostática se está manteniendo o inclusive puede aumentar, entra en un desnivel y los órganos no están recibiendo la adecuada perfusión. Ante esto, se detecta en la hipófisis posterior ese déficit del volumen plasmático efectivo y se aumenta la liberación de la hormona antidiurética. A su vez, se aumenta el tono simpático, que es
se libera las catecolaminas. ¿Para qué? Para compensar esa disminución de la volemia. Y además aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona. Bien, ahora, ¿a qué va a llevar? A una retención de agua y a una retención de sal. Esa retención de agua aumenta la presión hidrostática. Ahora, al aumentarse la presión hidrostática, pero la presión oncótica no ha aumentado, es más, sigue bajando, condiciona al aumento del edema. Bien, y esto es lo que vamos a observar en la clínica. En la clínica vamos a observar este edema, como ya lo mencioné, por una disminución de la presión oncótica y un aumento de la presión hidrostática. ¿Qué característica va a tener este edema? Bien, este edema nefrótico se va a caracterizar por ser un edema palpebral y un edema en miembros inferiores y en zonas declives. Si vemos que se junta o hay derrame pleural o hay acúmulo de exudado o de líquido dentro de alguna cavidad, ya podemos considerarlo como anasarca. Clínicamente, ¿cómo se controla la variación del edema? Pesando al paciente diariamente, llevando un control de eso. ¿Bien? Este edema, el edema de miembros inferiores o palpebral, es un edema blando y con fobia. Y en relación a esta fobia vamos a considerarlo en los 4 tipos según la clasificación de Godet. Bien, ahora, ¿cuándo comenzamos a notar que existe un edema? Cuando ya se han acumulado aproximadamente 2 litros de líquidos dentro de los tejidos celular subcutáneo. Bien, ahora sí. En cuanto a la trombosis, ¿por qué se produce una trombosis? La trombosis se produce por la hipercoagulabilidad. En el síndrome nefrótico, ¿qué tan frecuente es? Se observa básicamente en el 50% de los pacientes. El riesgo aumenta el riesgo se duplica por cada disminución de 1 gramo por decilitro de estos factores de coagulación. Ahora, ¿cuándo hay mayor riesgo de desarrollar trombosis? Cuando la albúmina ha descendido por debajo de los 2.8 gramos por decilitro. ¿Cuál es el mayor riesgo que se desarrolla gracias a la trombosis? Es la trombosis de la vena renal, que a su vez puede agravar el cuadro que originó al daño glomerular y que puede terminar en una enfermedad renal crónica. ¿Cómo se puede sospechar clínicamente de esta trombosis de vena renal? ¿Por qué? Por un dolor lumbar, por una hematuria, por proteinuria, que es propia del síndrome nefrótico, y deterioro de la función renal, que es lo que condiciona o lo que nos permite determinar que es una enfermedad renal crónica ya. En cuanto a las dislipidemias, ¿cuál es el motivo que lo causa? Es por la disminución proteica y que el hígado trata de sintetizar esos lípidos. ¿Para qué? Para compensar las presiones que dentro de la sangre. ¿Cuál es el perfil del paciente? Es un aumento del colesterol total, un aumento de los triglicéridos, aumento del LDL y del VLDL, que es el LDL de muy baja densidad, y una disminución del HDL. Bien, esto lleva al paciente a tener un mayor riesgo de aterosclerosis y a desarrollar eventos coronarios o eventos cardíacos. Bien, ahora, si nosotros vemos que este paciente, además de su síndrome nefrótico, desarrolla una enfermedad renal crónica, estos lípidos se acumulan dentro de los túbulos y el paciente comienza a desarrollar lipiduria, que es de mal pronóstico para el paciente. En cuanto a las infecciones, ¿por qué se desarrollan las infecciones en un paciente que ha tenido o que tiene su síndrome nefrótico? ¿Por qué? Porque han disminuido las proteínas del complemento, como son las gamma globulinas, y además los factores de las vías del complemento. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Tenemos 3. Las peritonitis espontánea por neumococos, que es una característica de este síndrome nefrótico. Vamos a ver a las neumonías y a las meningitis.
Bien, en base a eso, ¿cuáles son los gérmenes más habituales que encontramos? Son aquellos que fácilmente se opsonizan en la vida diaria o si el complemento funcionara normalmente. ¿Cuáles son? Son los estreptococos, los hemófilos, las Klebsiella. Y si es que este paciente, además de su síndrome nefrótico, es un inmunosuprimido o un inmunodeprimido, vamos a ver que se desarrollan infecciones por citomegalovirus, por sarampión y por el herpes virus. ¿Cuál es la profilaxis para estos pacientes? Vacunar contra el neumococo y las gripes estacionales. Otras manifestaciones clínicas que desarrollan estos pacientes a nivel renal son la insuficiencia renal aguda y en la piel vamos a desarrollar palidez. ¿Por qué esta palidez? Porque también se desarrolla una disminución de la hemoglobina. Bien, alteraciones vamos a ver como la hiponatremia, además el uso de diuréticos, y vamos a ver que estos pacientes van a necesitar dietas bajas en sodio. Ahora, al principio de la exposición les mencioné que en este síndrome nefrótico es una de las causas por que se llevan al paciente a hacerse un estudio de biopsia renal. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando vemos un síndrome nefrótico en un adulto de causa incierta, ¿bien? Cuando se observa en un niño pero que no ha respondido a los corticoides, cuando vemos a un paciente con sospecha de amiloidosis renal, y más si es en un anciano, como lo mencioné al principio, y en la nefropatía diabética con evolución atípica, es decir, un paciente diabético con rango nefrótico que no ha desarrollado retinopatía, que su función renal se altera rápidamente y que tiene hematuria y cilindros hemáticos en su análisis de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Básicamente es tratar la causa que lo originó. Las medidas generales para la reducción de edemas es dieta y recurrir a algunos diuréticos, pero teniendo en consideración la función glomerular y la tasa de filtración glomerular. La reducción del peso corporal es útil en la observación del edema, por eso que es necesario llevar un control del peso diario del paciente hasta ver una reducción. ¿Cómo se trata las proteinurias? Bien, esto es un poco contradictorio porque si bien los IECAS o ARA2 pueden condicionar un daño glomerular o una insuficiencia renal, pero se utilizan. Bien. Ahora, y en cuanto a la dieta, es restricción de líquidos y de sal básicamente. La dieta debe ser normoproteica. ¿Por qué? Porque buscamos reducir la presión hidrostática y aumentar un poco la presión oncótica, así equilibrar el equilibrio de Starling. Bien. En cuanto a los diuréticos que se pueden utilizar, son los diuréticos de asa básicamente, y tener un estricto control de la presión arterial y de las dislipidemias. Para la presión arterial, como lo mencioné antes, es el uso de IECAS con ARA2, y para las dislipidemias tratar o se recurren a las estatinas. Y como profilaxis solamente de las tromboembolias, que la más preocupante es la formación de trombos a nivel de la vena renal, no se recomienda una anticoagulación. ¿Por qué? Básicamente porque estos pacientes tienen ya reducido los niveles de los factores de coagulación, y si los anticoagulamos más podemos desencadenar una hemorragia. Bien. Ahora sí pasamos al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, como su nombre lo dice, es una inflamación. La definición que nos dan es un proceso inflamatorio agudo que afecta a los glomérulos principalmente, y su patogenia, la más frecuente, es de origen inmunológico. Bien, inducido por infecciones bacterianas o víricas o reacciones a enfermedades sistémicas. Bien, ¿cómo está definido operacionalmente un síndrome nefrítico? Por
la observación de hematuria microscópica o macroscópica, que en la práctica o en el laboratorio se observa generalmente como cilindros hemáticos. Observamos una hipertensión arterial. ¿Por qué? Por retención hidrosalina. Se pueden observar edemas por la misma causa y una proteinuria en rango no nefrótico. Esa es una de las características de este síndrome nefrítico, además de la hematuria, que la eliminación de proteínas por la orina es menor a 2 gramos por día. Si hay una reducción de la filtración glomerular, se observa oliguria y una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. ¿Cuáles son las causas? Las causas es, como lo dije, de origen inmunológico producido por infecciones bacterianas o víricas. Generalmente los síndromes nefríticos no necesitan un tratamiento tan estricto porque la mayoría suelen ser autolimitadas. Y la glomerulonefritis, que se considera la más frecuente o epidémica, algunos llegan a mencionar, es la glomerulonefritis postestreptocócica, que es más frecuente en los niños. Bien, en su fisiopatología vamos a ver que esta lesión glomerular se condiciona básicamente por la inflamación, como lo dije, después de una infección, lo que condiciona a la proteinuria, que no va a ser tan agresiva como el rango nefrótico, una hematuria. ¿Por qué? Porque el daño de la membrana deja pasar algunos hematíes y esto también daña o disminuye la filtración glomerular, lo que lleva a azoemia, que es el paso de cuerpos nitrogenados de la sangre hacia la sangre, y una oliguria u oliguanuria. Esta oliguria condiciona una retención de líquidos y de sales, lo que a su vez, como pasaba en el síndrome nefrótico, condiciona un edema, un aumento de la tensión arterial, y ambos van a condicionar una insuficiencia cardíaca congestiva. Además que la tensión arterial puede elevarse tanto que va a condicionar una encefalopatía hipertensiva, si es que este síndrome nefrítico es agresivo y si es que no se tiene un adecuado manejo de él. ¿Cuál es la etiología del síndrome nefrítico? Como lo dije con el síndrome nefrótico, es uno de los dos grandes síndromes en nefrología que se mencionan, pero la más común en la glomerulonefritis primaria son las endocapilares, las extracapilares y la mesangiocapilar, que no es tan frecuente. La posinfecciosa, o también llamada la glomerulonefritis endémica, que la más frecuente es producida por los estreptococos. En enfermedades sistémicas, la que más se ve y es más frecuente en mujeres es el lupus eritematoso sistemático, y encontramos en general en muchas enfermedades más. En cuanto al tratamiento, el tratamiento básicamente es un tratamiento etiológico. En cuanto a la sobrecarga hidrosalina y al tratamiento de la insuficiencia renal, se recomienda los diuréticos, pero teniendo control con la tasa de filtración glomerular. Y si el paciente tiene sobrecarga de volumen que no responde a los diuréticos de ASA, se debe comenzar a valorar la necesidad de diálisis o tratamiento sustitutivo renal. Y bueno, eso sería todo.